This morning we continue with our series. Esta mañana continuamos con nuestra serie o terminamos con el cuarto paso. We finished with the fourth step this morning. We've said that the pseudo title of this message, hemos dicho que el título que no fue, pero debe de ser de estos mensajes es los cuatro pasos no tan fáciles al perdón o perdonar. 4 not so easy steps to forgive. I'm going to ask that you take your seat. Voy a pedir que tome su asiento. If you've already taken it ahead of time, stand up for the rest of the preaching. Si has tomado tu asiento antes de que lo mencioné, pueden pararse por el resto de la predicación. We've said forgiveness or forgiving in 4 not so easy steps. Hemos dicho perdonar en 4 no tan fáciles pasos, because it's not easy, porque no es fácil, and it's not simple. That's why we broke it down into 4 different things. No es fácil, tampoco es sencillo. Es por eso que lo hemos quebrado así en 4 pasos. We started with 1 before the 4 steps. Empezamos con 1 antes de los 4 pasos. And right now, I'm going to ask that you open your hearts and your minds and you ask the Lord to do that for us. Voy a pedir que el Señor, o que ore conmigo para que el Señor nos ayude a abrir nuestro corazón y nuestra mente. We let the Holy Spirit speak to our lives y permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Father, we come before you knowing that you know the need that we have in our lives to forgive those around us, those that have harmed us. Señor, sabemos que tú conoces las personas en nuestra vida, en nuestro alrededor, que nos han causado daño, Señor. Hay dolor, there is pain, and there is a need to forgive. Y hay una necesidad para perdonar. Speak to us through your word. Enable us through your spirit. Háblanos a través de tu palabra y empodéranos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. 4 weeks ago, we introduced it as Forgiveness 101. Hace 4 semanas atrás introducimos esta serie de predicaciones como el perdón o perdonar, lo básico. And we talked about how in Ephesians 4:26 and 27, it is not a sin to be angry. Hemos hablado de cómo en Efesios 4:26 y 27 nos dice que no es un pecado enojarnos, because those verses tell us to not sin when we get mad. Esos versículos nos han dicho que no debemos de pecar cuando nos enojamos. We have an example in Leviticus. There's many examples. Hay muchos ejemplos, pero tenemos el ejemplo en Levíticos 19:2. We have an example in Leviticus 9:2 where God gets mad, donde Dios está enojado. We have Hebrews 12 that we explored. Tenemos Hebreos capítulo 12 que hemos explorado, where in verse 15, donde el versículo 15 nos habla de la raíz de la amargura que puede nacer y quedarse y plantarse en el corazón si no perdonamos, how there can be a root that grows because of bitterness, or the root of bitterness because of anger. We mentioned last week, hemos mencionado y mencionamos la semana pasada, where step 3 was we have to admit that we need to forgive. Tenemos que admitir que hay una necesidad de perdonar, but we admit that we need forgiveness. Admitimos que nosotros mismos necesitamos perdón. We need to admit we need the forgiveness before we can forgive others. Tenemos que admitir que nosotros necesitamos perdón antes de perdonar o poder perdonar a otros. Being forgiven is life transforming. Ser perdonado transforma nuestras vidas, but forgiving is life freeing. Pero perdonar a alguien hace o trae una libertad a nuestra vida.
releasing your offender. It releases yourself from a prison that you've been enslaved in. Desatar el perdón te desata a ti como prisionero, y al soltar el perdón nos trae vida, and to release forgiveness, it brings life. Today, our first point we're going to go over is to choose compassion and mercy. This is our fourth step where we choose forgiveness. Este es el paso número 4, donde escogemos perdonar. We can know that we have to forgive. Podemos saber que tenemos que perdonar. We can know that God calls us to forgive. Podemos saber que Dios nos llama a perdonar. We can know and experience forgiveness for ourselves. Podemos conocer y saber, experimentar el perdón para nosotros mismos cuando Dios nos perdona. But in the end, we still need this fourth and most important step. Y al final todavía necesitamos este paso tan importante, el 4, de escoger perdonar, to choose, elegir perdonar, to choose to forgive, to select to forgive, to decide. To choose compassion as mercy is the first point that we have this morning, el primer paso que tenemos en esta mañana de escoger perdonar a alguien más. Tenemos que escoger compasión y misericordia. Tenemos el ejemplo que hemos visto en Mateo 18. We have the example that Jesus gives, que Jesús dio. The example that Jesus gives of forgiving in a parable. In el 33, in verse 33, it says, should thou not have also had compassion on thy fellow servant as I had pity on thee? Dice el 33, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Tener compasión y misericordia tiene que estar ahí si tú decides perdonar a alguien. If you decide to forgive somebody, mercy and compassion has to be there. If it is not there, you cannot release forgiveness. Si no está ahí, no puedes soltar perdón. Because last week we mentioned, la semana pasada mencionamos, that person that committed that offense is guilty. La persona que cometió esa ofensa es culpable. And only God can forgive them for their sins. Solamente Dios los puede perdonar por sus pecados. But you and I have a choice to forgive them for the offense that they did to our lives. Usted y yo tenemos la oportunidad de perdonarnos por la ofensa que cometieron contra nuestra vida. But you can't do it if you don't have mercy and forgiveness and compassion. No lo puedes hacer si no tienes compasión y misericordia. The example that Jesus gives, el ejemplo que Jesús nos da en esta parábola se enfoca en misericordia y compasión. This story focuses on mercy and compassion because the debt described was so large he could not possibly pay it back. La deuda era tan grande que no era posible que él lo podría pagar para atrás. It's only by compassion and mercy that we move towards choosing to forgive. Solamente a través de la compasión y misericordia es que movemos hacia el paso para perdonar y escoger y elegir perdonar. The second step in your notes there, el segundo paso ahí en sus notas, it says choose freedom. Elige la libertad. Choose freedom. Elige la libertad. We have to acknowledge that you can't forgive someone if you don't admit first that they've hurt you. We mentioned that in the first step. Lo mencionamos en el primer paso, que tenemos que reconocer, admitir, para poder perdonar, admitir que nos ofendieron, que nos causaron un daño, that they caused some type of hurt. Acknowledge unforgiveness creates prisons. Tenemos que reconocer que la falta de perdonar a alguien crea prisiones. Prisons that we are prisoners of, prisiones donde nosotros somos los prisioneros.
reconocer que la falta de perdón crea prisiones. We have to acknowledge that unforgiveness creates prisons. Once the act and the hurt is already done, ya cuando el hecho o el daño ya está causado, it can never be taken back or erased. It's done. It's in the past. It's history. It's part of reality. Es parte de la realidad. Está en el pasado. No lo podemos borrar. Ha pasado en la realidad. Even if somebody says, I take it back, please forgive me, aún si alguien lo dice, por favor, lo tomo para atrás, perdóname. Just saying that doesn't mean that you have the ability to make it not happen, because it already happened. Decir eso no quiere decir que tú tienes la habilidad de que borrar eso, porque ya sucedió, está en el pasado. So we have to acknowledge that. Tenemos que reconocerlo. The one who tends to relive the moment tends to be the victim. La persona que revive ese momento en su mente, en su corazón, la tendencia es que esa persona es la víctima. The one who caused the hurt, therefore, the one in the prison is us. La persona que causó el daño fue ellos, pero los prisioneros somos nosotros. This takes us to a word that we are familiar with, but sometimes we don't understand a lot in our lives. We don't think about it. Esto nos lleva a una palabra que en nuestras vidas no pensamos mucho en esta palabra. But it's such a big part of our lives, pero es una porción o una parte muy grande de nuestras vidas. That word is control. Esa palabra es control. You have to acknowledge that you don't have control over the situation that happened, because it already happened. Tenemos que reconocer que no tenemos control de la situación que ya pasó. So we shouldn't start thinking about it over and over in our mind. No debemos de repasarla vez tras vez en nuestra mente porque no tenemos control. We have to recognize that the control we do have, tenemos que reconocer que el control que sí tenemos is to forgive, es de perdonar. You can't control a lot of things in your life. No puedes controlar muchas cosas en tu vida. We have to accept it so that we don't end up in bitterness. Tenemos que aceptarlo, que no tenemos control para no quedar en la amargura. You can't control what already happened. Your anger will not give you control. Your hurt or your tears will not give you control. Tu enojo no te va a dar control. Tus lágrimas no te va a dar control. When you accept and acknowledge that, then you're ready to acknowledge that the power lies with you, not them. Cuando tú aceptas eso, entonces estás listo para reconocer que el poder está en ti, no en ellos. To choose to forgive because the power lies with you. De escoger perdonar porque el poder está en ti. When you do this, cuando tú haces eso, then you are ready to understand these three things. Entonces estás listo para entender estas tres cosas. That you don't wait for an apology, que tú no esperas que se disculpen contigo. Because they might never apologize, porque quizás nunca llega el día y nunca se disculpan contigo. Nunca te piden perdón. They never ask for forgiveness. You're also not waiting for time to heal the wound. También no estás esperando que el tiempo te sane de ese dolor. Because time doesn't heal wounds, porque el tiempo no sana el dolor. When you relive the moment, you hurt all over again. Cuando tú revives ese momento, te duele de nuevo. You're also ready to acknowledge that that magic moment may or may not happen. También estás listo para reconocer que ese momento mágico, ese momento especial, that special moment where the sun shines on both of your faces, donde el sol brilla en el rostro de los dos, and music plays in the background, y luego suena la música en el trasfondo, and then that person comes crawling to you, y luego esa persona viene que te ofendió, viene de rodilla a ti y te pide perdón. Perdón, they ask you, forgive me, forgive me.
That magic moment is probably not coming. Ese momento mágico quizás no va a venir. Or you're waiting for that moment where the two of you are alone in a room and the subject come up. So estás esperando cuando ustedes dos están en el mismo cuarto y empiezan a hablar de ese tema. That it just comes up, que nomás surge ese tema. You live in the same house with your spouse. Vives con tu cónyuge en la misma casa and you ignore it. Lo ignoras because you're waiting for that moment to happen. It'll come. Porque estás esperando ese momento que suceda. Va a venir. She'll bring it up or he'll bring it up. Ella va a empezar a hablar de eso y luego me va a pedir perdón. They'll ask me for forgiveness in that moment. That moment might not come. When we recognize this, we recognize we don't have control over the circumstance. We only have control over our releasing of forgiveness. Reconocemos que solamente tenemos el control de soltar el perdón. You and you alone have the power to release it. Tú y solamente tú tienes el poder para desatar esa decisión de perdonar. This will release you from your hurt and your anger and your bitterness and the hatred. Esto te va a soltar del dolor, de la amargura, del odio. The third in your notes there, el tercero ahí en sus notas. We talked about this before, but we're going to bring it up here because this is really important. Choose to obey and trust God. Elige obedecer y confiar en Dios. Choose to obey and trust God. Elige obedecer y confiar en Dios. It's a decision that you and I make. It starts with a decision anyway. Empieza con una decisión que usted y yo hacemos. We choose to trust and obey God and forgive because the healing, it's for us. Escogemos confiar y obedecerle a Dios y perdonar porque la sanidad es para nosotros. You choose to forgive because it's not declaring that what the person did is okay. Escoges perdonar porque no es declarar que lo que la persona hizo está bien. Can I say that again and make it clear? ¿Lo puedo decir otra vez y ser muy claro con eso? When you and I forgive, cuando usted y yo perdonamos, forgiveness is not to say that what they did is okay. Perdonar no es declarar que lo que hicieron está bien. And sometimes we disguise words and we think we forgive. A veces escondemos palabras y tratamos de disfrazarlo como si es perdón. When somebody says, "Oh, I'm sorry," cuando la persona te dice, "Oh, perdón, perdóname." Take a silly example, tomar un ejemplo pequeño. They step on your toes, te pisan el callo. Why is it toes in English and callo in Spanish? Porque son dedos en inglés y luego callo en español. That's weird. Anyway. And so you step on somebody, so pisas a alguien y I'm sorry. Number one, you can't take it back. Número uno, no podemos tomar para atrás. Ya el dolor está ahí, the pain is there. But sometimes, pero a veces usamos palabras no de perdón. Nos duele mucho y le queremos pegar en la cara. It hurts a lot and we want to hit them in the face. And we say y declaramos, "Oh, no, it's okay. Está bien." It's not okay. No está bien. That is not the same thing as forgiveness. Eso no es lo mismo que el perdón. Because if we really break that down, the problem is we don't want to forgive, so we mask it and we say it's okay. El problema es que queremos disfrazarlo
y decir que está bien porque no queremos perdonar, porque estamos enojados que nos pisaron. We're mad that they stepped on us. We're not in conditions at that moment to forgive. No estamos en condición de perdonar. Mejor no diga nada porque no está bien. It's better to not say anything because it's not okay. Oh, it's okay. Está bien, está bien. It's not okay. If it was actually okay, si estuviera bien, pues písame el otro. Step on my other one. Right? If that's the true meaning, si es el significado verdadero, if it's okay, pues ponme el otro, paz. Me gustó a mí, I liked it, let me step on your other one. It's not okay, you can't step on me. No te doy permiso, I'm not giving you permission de pisarme, no está bien. It's not okay for you to step on me. What we should be saying, lo que debemos de estar diciendo, te perdono. Yo entiendo que no tienes ojos. I understand you're not using your eyes correctly. I forgive you, te perdono. It sounds silly to say. Maybe the person's like, "Ay, that sounds pretty heavy. Se oye muy pesado, te perdono. Fue un accidente, it was an accident." It's true, but I still have to release forgiveness, pero todavía tengo que soltar el perdón. I can't say it's okay because it's not. Don't step on my toes. No puedo decir que está bien. Por favor, no me pisen los callos. Okay? All right. Now it's easy to say with toes. Es fácil decir con dedos o con callos. But what if the pain is deep? Pero que si el dolor es muy profundo? Forgiveness is the opposite of saying it's okay. El perdón es lo opuesto de declarar que está bien. You're saying it was absolutely wrong what you did. Cuando perdonamos, estamos declarando, está mal lo que me hiciste. But I choose to forgive you anyway. Pero escojo perdonarte aún así. Like Jesus in the parable. The man recognized that you owe me a lot of money, but I'm going to forgive you anyway. En la parábola de Mateo, declaró el Señor, me debes mucho dinero, pero aún así te voy a perdonar. Me duele mucho, pero aún así te voy a perdonar. But there's some really deep pains that people can cause us, pero hay dolores muy profundos que la gente nos puede causar. We talked about trusting in God's sovereignty. Hablamos de confiar en la soberanía de Dios. For you to forgive the injustice against you, it's part of God shaping and forming you. We talked about that, how God talks about that He allows things in our life to happen, and we have to forgive people for those things. Hablamos de cómo Dios permite ciertas cosas en nuestra vida y tenemos aún que perdonar a esas personas. And I can't understand why God allowed that hurt to come into my life, why He let that person hurt me, why He let that person hurt my children, why He let that person hurt the people that I love. ¿Por qué permitió Dios que me causaran daño esa persona? ¿Por qué me permitió Dios vivir esta vida donde causaron daño a mis hijos o a las personas que amo que están a mi alrededor? Careful with that question. Cuidado con esa pregunta, because we doubt God's sovereignty, porque dudamos de la soberanía de Dios. God can do with us what He wants because we are clay in His hands. Dios puede hacer con nosotros lo que Él desea porque somos barro en sus manos. We have to trust God. Tenemos que confiar en Dios. Es esencial, it's essential for forgiveness, esencial para el perdón. Even when we don't want to admit that things like murder, aun cuando no queremos admitir que cosas como matar a alguien más, emotional abuse, abuso emocional, betrayal, traición, abuse of men and women and children, el abuso de hombres, mujeres y niños, abuse of the elderly, abuso de ancianos, physical and mental and emotional abuse,
abuso físico, mental y emocional de los más débiles, of the weak and the powerless, y los que no tienen poder. These are not easy to fit under that umbrella of trusting in God's sovereignty. Esos no son tan fácil a meternos bajo el paraguas de la soberanía de Dios. These are a little harder to swallow. Estos son más difíciles de tragar. To forgive, we must trust God and that He is still on the throne. Para perdonar, tenemos que confiar que Dios todavía está sentado en el trono. We talked about Genesis 50:20. I want you to turn there with me. Turns out we are going to read it. Told the guys we aren't going to read any verses, but we need to read that one. I already messed up. We read 33, so throw another one at you. Genesis 50:20, Génesis 50:20. I'm reading from the ESV version. Voy a leer de la versión ESV. This is Joseph talking to his brothers after he forgave them. Es José hablando a sus hermanos después de haber escogido perdonarlos. Ya los había perdonado, but he's recalling what had happened. Está recordando lo que pasó. They sold him, they betrayed him. Verse 20 of chapter 50, versículo 20 del capítulo 50 dice, as for you, he's talking to his brothers, y ustedes, hablando a sus hermanos, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Dice, lo entendiste o tu intención fue mala contra mí, pero Dios lo quiso para bien. I want to focus on that word meant. Quiero enfocarme en esa palabra quiso o querer, desear. The brothers meant evil against Joseph. Los hermanos querían lo malo para José. That word meant, esa palabra desear o querer algún malo para alguien. It's a big word, es una palabra muy grande. Have you ever said something and meant something else? ¿Has dicho algo, pero querías decir algo más? Tu intención era de decir algo más. And it comes out wrong y sale mal. And the person feels bad y la persona se siente mal. It's because of what you said, es porque lo que tú dijiste. But you didn't mean that, pero no lo deseaste. But his brothers did mean it for evil, pero sus hermanos, las intenciones sí eran malas. Deseaban lo malo para él. But with the same thing, pero con la misma cosa, the very next word, las siguientes palabras dice, pero Dios, but God meant it for good. Él lo quería para algo bueno para tu vida. It doesn't say that God wanted it for you, but He meant it for something good. No quiere decir que Dios deseaba lo malo para ti, pero lo malo deseaba lo bueno. From the bad thing, God wanted something good for your life. This tells me, esto me dice a mí, that no matter what the situation is like, no le hace qué es la situación, there's another God side to it. Hay otro lado, un lado de Dios. But we tend to always see the bad side. Tenemos la tendencia de solamente ver lo negativo de una situación. Because let's be honest, there's bad situations out there. Vamos a ser honestos, hay situaciones malas. But
even that, because God's allowing it in your life, aún eso, porque Dios lo está permitiendo. Remember, we're talking about the sovereignty of God. Recuerden, estamos hablando de la soberanía de Dios, where God allowed it to happen to you. Dios lo permitió because He can use evil things for good, because He's that good. Él puede usar cosas malas para algo bueno, porque es tan bueno Él. Que picture a ball of evil. Puede imaginarte una bola de mal, de pecado, of sin. You and I see that. Usted y yo vemos eso, and we say, how can good come from this? ¿Cómo puede venir algo bueno de esto? It's pure evil. Es puro malo. I wish there was a better word for evil in Spanish. Yo quisiera otra palabra para evil en español, porque es malo, es bad. Bad es malo, and evil is malo. There's no evil. To me, bad is bad and evil is evil. Right? You guys, no lo puedo decir en español porque no hay otra palabra. Malo es malo y malo es malo. Pero en inglés, but in English it's bad, malo, and evil, malo. Okay? Maldad. But es la misma raíz, mal. It's the same root. There's no word. Okay? So that's why I have, no hay palabra. No, terrible. No hay palabra. Trust me, stop looking for it. They're going to get distracted. Ya paren de, sorry, it's my bad. I got you off. Getting you back on. Perdóneme. Ya, vamos a subirnos otra vez al carro. Vámonos. Woo, okay. Perdón. Okay. All right. Sorry. But there's a ball of evil, pero hay una bola de mal. De mal, okay? Para decir, it's evil, okay? Mal, pero no hay, ¿cómo puede? How, there's no good here. No hay nada bueno aquí. And yet, y aún así, en la soberanía de Dios, in the sovereignty of God, if He allows it in your life, you have to trust Him, because He can make that good. Tienes que confiar en Dios, en la soberanía de Dios, porque aún eso, lo más feo, the ugliest thing, aún eso, Él lo puede hacer bueno para ti, to you. He doesn't make it good, but He makes it good to you. Él no lo hace bueno porque es malo, pero lo hace bueno para ti. Cuando te tomas medicina, when you take medicine, even if they add sugar, aún poniéndole azúcar, no lo hacen bueno. They don't make it good. But it's good for you, pero es bueno para ti. Y lo malo en tu vida es bueno para ti, si Dios lo permitió. The bad, the evil in your life is good for you if He allowed it. And here's the other side, y está el otro lado. If it's not going to be good for you, si no va a ser bueno para ti, He doesn't allow it. Si no va a ser bueno para ti, no lo va a permitir. Look at Job. Mira Job. What happened to him? ¿Qué le pasó? All his sons and daughters died. Todos los hijos murieron. Yes, thousands of animals, miles de animales también. Todo su dinero, todo. La única cosa que le quedó él era la esposa, y mira la esposa que le dio. The only thing that Job was left with was his wife, and look at the wife he had. You know what I'm talking about. You need to read your Bible. Si no saben de lo que hablo, necesitan leer su Biblia. But he had almost everything taken from him, casi todo, aún su salud, even his health. But do you remember, recuerdan, la primera vez, the first time, God said, hey, have you noticed, Job? Dijo, ¿has mirado mi hijo Job? El diablo le dice, and the devil tells him, yeah, no wonder. You've given him everything. You've protected him from everything. Lo has protegido de todo, le has dado todo. Quítale todo y mira que te va a rezongar en tu cara. He's going to curse you to your face if you take everything away from him. Y Dios, knowing Dios en su soberanía, knowing in His sovereignty, said, He will not curse me, even if you take everything. Aún
si tú le tomas todo y lo echas a la basura, le quitas todo, no me va a maldecir. And then the devil goes and does that. El diablo va y le quita todo. And then what happens? Y luego es lo que pasa. What happens next? ¿Qué es lo que sucede enseguida? We have the devil coming back. Tenemos el diablo, viene para atrás. Y el reporte es que Job no lo maldijo. Job didn't curse God. So then the devil tries to find a new excuse. El diablo trata de encontrar otra excusa, otro lado de esa moneda, the other side to that coin. Y le dice, and he says, if you let me touch his body, he will surely curse you. Si tú me permites tocar su cuerpo, te va a maldecir. And then God says, in his sovereignty, en la soberanía de Dios, Dios lo permite. God allows it. His body is affected from head to toe, says the Bible. La Biblia dice de cabeza a pies está afectado su cuerpo con úlceras. Y aún así no maldijo Job a Dios. Even that way, Job did not curse God. But do you remember the restriction? Pero ¿se acuerdan de la restricción que le dio? Don't take his life. No lo mates. Can you imagine the testimony to his new family? Because God gave him new sons, and to his wife. Usted se puede imaginar el testimonio para sus nuevos hijos, porque Dios le regresó todo, no le dio hijos nuevos. Y el testimonio para su esposa. The wife that said, why don't you curse God and die? La esposa que le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Imagínate el testimonio después de regresarle lo doble de dinero en animales, after giving him double the amount of animals and money that he had before, and the same amount of children all over again, y la misma cantidad de niños otra vez. The mother, la madre, la esposa, the wife, she had the same joy all over again with her new children. The loss, we don't deny it, la pérdida, no lo negamos, pero ella tenía el gozo de 10 hijos nuevos, new sons and daughters. Can you imagine what she thought about at night when her head hit the pillow? ¿Te puedes imaginar lo que ella pensaba cuando su cabeza tocaba la almohada? Wow. Blessed be the name of the Lord, just like my husband said. Bendito sea el Señor, así como dijo mi esposo. God allowed it. But what would have happened if God allowed Job's death? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido la muerte de Job? Job would have gone to heaven, hubiera ido al cielo Job, and the story would end there, and the family or the wife would have cursed God and eventually died. La esposa hubiera maldecido a Dios y un día muerta. If God allows it in your life, you have to trust God's sovereignty. Tienes que confiar en la soberanía de Dios, porque si Dios lo permite en tu vida, quiere decir que número uno, it means a couple of things. First of all, if he trusts it, he allows it in your life, he trusts you and you can carry the burden. Él confía en ti y tú puedes sobrellevar la carga. Even if you feel like you can't, aun si sientes que no puedes, God trusts you. Dios confía en ti. And when he knows you can't lift it, cuando él sabe que no lo puedes soportar, he doesn't allow it in your life. No lo permite en tu vida. Do you know there's a million things that don't happen to you that you'll never know about, that you couldn't support in your life, but they don't come to your life because God doesn't allow it? Hay miles de cosas que no vienen a tu vida, que nunca vamos a darnos cuenta porque no vinieron a la vida, porque no lo podemos soportar y Dios no lo permite. We have to trust God with all this. Tenemos que confiar en Dios con todo esto.
And the last thing I want to say, la última cosa, after the second hour passes, después de la segunda hora que pasó. We need to choose to forgive. Tenemos que elegir perdonar. It's a choice. It's a decision. Es un escoger, un elegir, una decisión. I choose to release myself for waiting for the apology and the things to change, for time to heal. Yo escojo desatar o liberar mi vida de esperar la disculpa o que me pidan perdón, esperar que el tiempo sane la herida. Yo escojo perdonar a los que me ofenden. I choose to forgive those who offend me because it will release me, porque me va a soltar de la prisión, from my prison. The truth is they might die and never apologize to you. La verdad es quizás van a morir y nunca te piden perdón. We can't wait for other people. The power is with us. No podemos esperar a alguien más porque el poder está en nosotros. The power to forgive is in us, in you, in me, en usted y mí está el poder de perdonar, y tenemos que escoger. We have to choose. We have to decide. Tenemos que decidir y elegir. We can't wait. No podemos esperar because that moment might never come. Ese momento quizás no llegue. Take back the control this morning and decide to forgive. Toma control de nuevo. Quítale el control a la memoria, al esperar. Take the power away from the waiting and the other person to ask you for forgiveness. Take the control. Toma el control. It's yours. Es tuyo. Decide. Perdona. Forgive this morning, en esta mañana. We choose to trust and obey God. Escogemos confiar y obedecer a Dios. Because the healing is for us, porque la sanidad es para nosotros. I'm not ignoring what they did to me. No estoy ignorando lo que me hicieron. I'm not going to deny what they did. No voy a negar lo que hicieron. I'm not excusing or saying it's okay. No voy a dar una excusa o disculparlos y decir que está bien. When I forgive, I set the prisoner free. Me. Cuando yo perdono, yo suelto el prisionero. Yo. Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que hay dolor en mí, que hay una necesidad de perdonar a alguien que me hizo daño. I recognize that there's a need to forgive somebody who hurt me. Sometimes the blame is with us and we need to forgive ourselves. A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. We did something, hicimos nosotros algo. And we can't take it back. We can't relive it. No podemos vivirlo otra vez o tomarlo para atrás. If that's you this morning, you need to decide to forgive yourself. Si eres tú en esta mañana, tú tienes que decidir perdonarte en esta mañana. Si tú necesitas perdonar a alguien más en esta mañana, decídelo. Escoge, elige perdonar. If you need to forgive someone else this morning, choose forgiveness. Decide to forgive them.